Podrá haber un cese al fuego en Gaza. Desde finales de abril, Egipto reactivó su mediación para intentar que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo. Las delegaciones se reunieron una vez más en El Cairo, después de varias semanas con los diálogos estancados. Ahora hay una propuesta sobre la mesa que Estados Unidos y Qatar, los otros mediadores, esperan que las partes acepten. La idea es que Hamás libere a por lo menos 33 israelíes que tiene secuestrados, a cambio de que el gobierno de Benjamín Netanyahu saque de prisión a varios palestinos, sin que todavía se precise cuántos. Además, habría un cese al fuego por lo menos de 40 días, aunque a ciencia cierta todavía no hay nada acordado. Y en terreno, Israel continúa sus bombardeos en Rafah, la ciudad en el sur de Gaza, donde se refugian más de 1,5 millones de desplazados. Y Netanyahu presiona con un inminente comienzo de un operativo militar allí. ¿Es posible una tregua en Gaza o lograrán un acuerdo como solo ocurrió en noviembre de 2023? Ese es el tema del debate de hoy. Desde Jerusalén nos acompaña Hannah Beris, periodista y conferencista experta en Medio Oriente y licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en Ramallah está Inés Abdel Rasek, directora del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública, una ONG que dice que su propósito es buscar la liberación palestina de todo tipo de colonización. A las dos les agradezco por acompañarnos y a nuestra audiencia la invito a que deje sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. Mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Este debate y todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube France 24 en español y también lo pueden escuchar a través de sus plataformas de podcast favoritas. Hannah Beris, comienzo con usted. Bienvenida al debate de France 24. Comencemos con esta pregunta inicial. ¿Usted cree que una tregua en Gaza sea posible esta vez? Perdona que no escuché toda la pregunta, María Clara, ¿cómo estás? Hubo Muy bien, un problema gracias. en la conexión. Le preguntaba Discúlpame. si cree que es posible una tregua en Gaza en esta oportunidad. Bueno, se está esperando, te diría hace días, la respuesta de Hamás, que según Estados Unidos es el único obstáculo en este momento para llegar a un alto el fuego. Recordemos una respuesta de la organización terrorista a una propuesta cuyo elemento central es la liberación de 133 israelíes, la mayoría judíos, entre ellos también musulmanes, israelíes que Hamás secuestró el 7 de octubre o de sus casas o de los lugares en los que estaban trabajando. Hay también algunos soldados, pero la enorme mayoría eran civiles. Hasta ahora hubo varias propuestas con diferentes términos, por cierto. Hamás rechazó absolutamente todas. Israel también tenía, por supuesto, sus reservas respecto a ciertos planes, porque el declarado objetivo de destruir a Hamás en la guerra deriva de la masacre que Hamás cometió el 7 de octubre en Israel. Pero la esperanza en estos momentos es que Hamás diga que sí. Habrá discusiones también dentro de Israel, pero la intención es tratar de llegar a un acuerdo. No sé si rezar ayudaría, pero hay que esperar que haya resultados positivos. En efecto, como usted menciona, la idea inicial es que de los 133 rehenes que tiene Hamás en su poder, la propuesta inicial era que se liberara a todos. Sin embargo, ahora los medios israelíes afirman que el gobierno de Netanyahu accedió a reducir ese número a 33 y todavía no se ha confirmado cómo sería este punto del acuerdo. Inés Abdel Rasek, bienvenida también usted al debate de France 24. ¿Cree que sea posible una tregua en Gaza? Primero quiero decir que es increíble que se ponga la responsabilidad en el movimiento de Hamás en lo de la tregua. Estamos ahora a 34.000 muertos palestinos de lo que es un genocidio de bombardeos continuos desde 7 meses en la Franja de Gaza. Y hay que decir que hubo propuestas de alto al fuego y que Hamás había propuesto también lo que constituya la liberación de los rehenes, pero hay que ver que quién tiene las cartas en mano. O sea, los bombardeos, hablamos de millones de bombas que continúan caer en la Franja de Gaza con apoyo financiero y militar de los Estados Unidos. Una población que está completamente rehén del control israelí, no solo desde octubre, pero sino desde 16 años de bloqueo. Y ahora estamos hablando de una situación humanitaria sin precedentes. O sea, es la peor situación, el peor
genocidio y situación humanitaria de todos los conflictos mundiales desde los últimos años. Así que ahora la responsabilidad no es sobre Hamas. Desde hace más de 25.000 muertos que hubiéramos podido evitar, Netanyahu ha rechazado las propuestas antecedentes. Hasta las familias de los rehenes en Israel están protestando contra el gobierno porque un acuerdo hubiera sido posible, y hablamos otra vez de un territorio completamente destruido. Hablamos de que Gaza ahora no existe más. No hay más infraestructura. Entonces, el tema no es ni la destrucción de Hamas, ni el tema del terrorismo, ni el tema de los rehenes. Y el gobierno israelí lo ha hecho claro. Ha destruido la franja de Gaza, y también en Cisjordania están atacando a Palestina. Así que eso es lo que se está jugando ahora, y los palestinos solo quieren un alto al fuego. Ustedes apuntan a quién tiene el poder en estas negociaciones para poder llegar a un acuerdo. Al respecto, la postura de Hamas es que quiere un cese al fuego que conlleve a la salida de las fuerzas israelíes de Gaza y también al retorno de los desplazados, especialmente al norte del enclave palestino. Mientras que la postura del gobierno israelí es que no aceptará un cese al fuego que conlleve al final de la guerra, pues su postura es que debe acabar con Hamas por su propia seguridad. Hanna, al respecto, ¿qué le responde a Inés, que plantea que la responsabilidad no está en Hamas, sino en Israel, que es el que está bombardeando en este momento el enclave? No hay ninguna duda que la responsabilidad es de Hamas. Había alto el fuego el 7 de octubre a las 6:29 de la mañana, cuando 3.000 terroristas irrumpieron salvajemente por 27 puntos en la frontera a territorio soberano de Israel. Acá vemos de fondo fotos de los secuestrados, que yo ya los conozco como si fueran parte de mi familia, porque son parte de la vida en Israel desde hace ya casi 7 meses. Había alto el fuego, es más, casi 20.000 trabajadores palestinos de Gaza entraban diariamente a Israel por el puesto de Erez para ganarse sus vidas, y cada uno que conseguía ese permiso estaba feliz porque quería mantener dignamente a su familia con el ingreso que recibía en Israel. Palestinos recibiendo tratamiento en hospitales israelíes. Todo eso estaba funcionando hasta el 7 de octubre, cuando Hamas decidió irrumpir y hacer ese asalto terrorista con sin duda intenciones genocidas en el sur de Israel. Por eso Israel lanzó la guerra. Genocidio no hay, la propaganda palestina usa ese término todos los días, pero basta con ver las cifras que da la propia Oficina Central de Estadística Palestina, de cómo la población palestina ha ido en aumento constante desde 1950, 2 años después de la creación de Israel, cuando la Franja de Gaza, dicho sea de paso, estaba ocupada por Egipto, hasta ahora. Un dato concreto que por casualidad leí hoy, por ejemplo, en un censo del 2017 se hablaba de 4.781.000 palestinos habitando Cisjordania, en la Franja de Gaza, y según la estadística palestina, en el 2023 ya eran 5.483.000, o sea que realmente es un genocidio muy poco efectivo, gracias a Dios, porque no es lo que quiere Israel. Pero entonces, según este argumento, Israel no tendría ninguna responsabilidad. No, ¿qué quiere decir? Cuando hay una guerra, evidentemente que cada parte también tiene la responsabilidad de librar la guerra de acuerdo al derecho internacional, que eso es precisamente lo que hace Israel. Yo sé que la propaganda palestina lo presenta, por supuesto, en términos muy diferentes, pero Israel, yo nunca he oído, la verdad, de un ejército que esté librando una guerra, que en este caso, reitero, es una guerra de autodefensa, respuesta a la masacre del 7 de octubre, que un ejército lleve a cabo una guerra avisando antes, en general, no el 100% de los casos, cuando va a atacar. Por ejemplo, si ataca un edificio en el que sabe que hay civiles, a pesar de que el derecho internacional determina que si un espacio civil es utilizado con fines militares, pierde su protección como sitio civil, se convierte en un blanco militar legítimo. Israel avisa si, por ejemplo, en un edificio donde sabe que hay civiles, hay depósitos de cohetes que son lanzados hacia Israel, Israel avisa de antemano. En el primer medio año de guerra, ya estamos a casi 7 meses, Israel mandó 100.000 llamadas telefónicas para evacuar, avisando a la gente: salgan porque acá ese lugar lo tenemos que bombardear.
lanzó desde el aire más de 9 millones de volantes con indicaciones claras a dónde retirarse, de dónde salir. Más de 15 millones de mensajes por teléfono. O sea que Israel libra esta guerra en la que lamentablemente, claro que también hay civiles palestinos que mueren, y ni uno de ellos me alegra, ni una muerte civil alegra a Israel, pero tratando de hacer lo máximo para respetar el derecho internacional. Pero volvamos el foco a las negociaciones que están ocurriendo en el Cairo, más allá de lo que ha ocurrido en estos 7 meses de guerra. Inés, ¿usted cree que es responsabilidad de Hamás, como dice Hanna, cesar el fuego y pactar el acuerdo, teniendo en cuenta que fueron los primeros en atacar ese 7 de octubre de 2023? Bueno, yo no me baso en propaganda y me voy a basar en los hechos y en el derecho internacional. Y hablamos justamente de esto que había el 6 de octubre, porque eso es lo que hace Israel en multitudes de actos en nuestra historia y de las pasadas décadas. Siempre hay y crea nuevos actos en el terreno, crea nueva realidad en el terreno y después quiere volver solo a la etapa de antes. Y entonces, aún sí, ahora hay alto al fuego y llegamos a volver al octubre 6. ¿Qué había en octubre 6? Había un bloqueo total militar al aire del territorio de la Franja de Gaza. 2 millones de personas que vivían sin electricidad, con 12 horas de electricidad al día, 2 millones de personas que vivían con agua no potable, deshumanizados, que no podían salir solo con permisos, que 70% de los permisos que los tenían que dar Israel para salir de este territorio muy pequeño para vivir. O sea que esto es la realidad que había en octubre 6 y la ocupación de la Cisjordania, donde la colonización no paró desde los 90. Y eso es lo que crea Israel, los hechos en el terreno, porque una vez que se negocia, hasta en los 90 se negociaba sobre la colonización y las colonias, pues crearon más colonias, más infraestructura de colonización y después ahora están negociando para remover a una colonia o la otra. Hacen exactamente lo mismo. Lo que necesita es la liberación y la libertad para los palestinos. Los palestinos quieren su derecho a la autodeterminación, el fin de la ocupación militar y el fin del régimen de control que Israel mantiene su dominación militar y su control total sobre la población palestina, que sea en Cisjordania o en Gaza. Eso es la demanda. Si volvemos ahora a octubre 6, vamos a volver a tener otro octubre 7. Y yo le digo, si queremos parar la violencia, porque todos queremos que esta violencia pare, todos queremos una paz justa, la única manera de llegar a esto es justicia, libertad y derechos para los palestinos, porque lo que pasa es que en todo el territorio que es del mar al Jordano, que es Israel y los territorios ocupados, hoy en día uno nace, si es judío, tiene más derechos y mucho más derechos y dominación que uno que nace palestino y que nace con menos derechos. Eso es la realidad de injusticia en la cual vivimos y eso no lo dice solo la propaganda israelí, lo dice el derecho internacional, que desde décadas hay que ver que Israel, con la protección del veto de Estados Unidos, han puesto su veto en más de 45 resoluciones de las Naciones Unidas para condenar a la ocupación y para parar de todos actos y medidas para poner fin a la impunidad de Israel. Entonces, las cartas y las dominaciones de poder y el balance de poder que hay en el terreno está claro. Y hoy en día es lo que se llama desde la Corte Internacional de Justicia hasta los expertos de la ONU y hasta la sociedad civil, se llama a poner fin a este ciclo de violencia que claramente la fuente es el control militar y el régimen israelí que tiene el poder de poner fin a todo eso. Sin embargo, Inés, lo que se está discutiendo aquí no es ese balance de poder que usted menciona, sino concretamente un posible cese al fuego y un posible intercambio de rehenes. ¿Usted qué cree entonces que debe tener este acuerdo al respecto?
Sí, claro, se tiene que tener este acuerdo y los rehenes podrán volver en casa y hay que ver que también hay más de 9.500 palestinos en en las prisiones israelíes y más de 3.360 que son rehenes en detención administrativa, en detenciones arbitrarias. ¿Y qué ha hecho Israel desde octubre? Ha arrestado e encarcelado a más de 2.500 palestinos más. Entonces, lo que está haciendo es también usar estas cartas. O sea, hay estudiantes, mujeres de la Universidad de Birzeit en Ramallah que están en prisión ahora y lo van a poner dentro de las cartas de las negociaciones para liberarlas, para no liberar a los otros presos que ya habían en las prisiones. Entonces hay que ver el juego que se habla aquí. Y claro, los palestinos lo quieren un alto al fuego porque hay una hambruna forzada desde Israel. Hay más de 30 niños que ya han muerto de hambre. La ayuda humanitaria no entra. Hay las fronteras terrestres se quedan Sí. cerradas a la ayuda humanitaria y esto crea otra vez la peor crisis forzada. No es una crisis natural o no es una catástrofe natural, es forzada por el control de Israel y usan la población civil y el hambre y la destrucción para poner presión política. Ahora hagamos un breve recuento de los intentos de negociación que ha habido en los últimos meses para entender al punto al que llegamos. En noviembre del año pasado ha habido la única tregua que han pactado Israel y Hamás, que duró 4 días, fue un cese de 4 días y en ese momento Hamás liberó a 80 prisioneros que tenía secuestrados desde el 7 de octubre y a cambio Israel sacó de prisión a 240 palestinos. Luego, en febrero, Hamás propuso un acuerdo de 3 fases que incluía liberación de prisioneros, intercambio por palestinos en prisión y una nueva tregua. Sin embargo, Israel la rechazó diciendo que era delirante. Y a finales de marzo, Israel fue el que propuso que una fuerza árabe se encargara de la seguridad en Gaza, una idea que Hamás rechazó. Ahora, en este nuevo ciclo de conversaciones, Israel presentó una propuesta que Hamás está estudiando y dentro de esa propuesta lo que se ha conocido es que Israel habla, y esto lo cito textualmente, de un restablecimiento de una calma sostenible. Hanna, ¿qué significa esto? Bueno, depende ante todo, por supuesto, de si Hamás concibe siquiera respetar, por ejemplo, no seguir disparando cohetes hacia Israel, algo que hace menos, por supuesto, porque Israel ha controlado territorios desde los cuales les es más difícil disparar y le ha destruido gran parte de los cohetes. Pero María Clara, yo tengo que comentar algunos de los puntos. Antes tú mencionaste delirante respecto a lo que dijo Israel de una propuesta de Hamás. Delirantes, digo yo, de algunas cosas que ha dicho Inés. Ante todo, lo de la hambruna en Gaza es una mentira absoluta. Entra una cantidad enorme de ayuda humanitaria. Yo veo absolutamente todos los días en las redes los videos de palestinos, inclusive ridiculizando la cantidad de, por ejemplo, de latas de conserva que entra, la cantidad que tienen en un puesto en un mercado, creo que era Antir el Balaj, estaba vendiendo a medio shekel la lata de conserva, que es nada, por la cantidad enorme que hay. No quiere decir que no hay dificultades en el terreno cuando hay guerra, pero no hay hambre. El problema es cuando se repite también en los medios del mundo libre las mentiras de difamación que salen del Ministerio de Salud en Gaza, que eso quiere decir Hamás. El bloqueo impuesto por Israel en el 2009 a Gaza fue resultado de la guerra que libró Hamás en repetidas ocasiones lanzando cohetes hacia la población civil israelí. Es un recurso legal por el derecho internacional que fue reconocido como tal, inclusive por la Comisión Palmer, nombrada por las Naciones Unidas, porque el bloqueo está destinado no a causar hambre en Gaza, ya que a pesar de que las fronteras estaban, digamos, Israel se retiró de Gaza en el 2005 en forma total, Israel seguía abasteciendo electricidad, agua, combustible, o sea, entraban todos los días mercaderías, salvo los días que Hamás disparaba cohetes. Ese es un tema clave. El bloqueo era una medida de defensa contra la guerra de cohetes lanzada por Hamás. Y aparte, respecto a toda la situación, que por supuesto lo que tienen los palestinos no es un Estado soberano independiente como lo conocemos en el mundo libre claramente, pero Hamás es el gobernante absoluto, en mano de hierro,
de la Franja de Gaza desde junio del 2007, cuando tiró desde los techos a la gente de la Autoridad Palestina de Fatah y se quedó con todo el poder. Y el problema es que ha utilizado sus recursos. En mi opinión, realmente el pueblo palestino tendría que estar sublevándose contra Hamás. Utilizó absolutamente todos sus recursos para implantar su infraestructura armada terrorista, no solo físicamente implantarla en todos los espacios civiles, en las escuelas, en jardines de infantes, en hospitales. Israel encontró las pruebas, ya se sabía de antes, sino que usan los recursos que deberían estar dirigidos a lo que merece el pueblo palestino: bienestar, desarrollo económico, los utiliza para su infraestructura terrorista. Yo me acuerdo cubriendo en Gaza todo el proceso que hubo cuando Israel se retiró y empezó toda la esperanza, ¿verdad?, de a ver cómo cambian las cosas, una nueva página. Se decía, Gaza va a ser Singapur. ¿Dónde es Singapur? Es Corea del Norte, en el mejor de los casos, por lo que ha hecho Hamás desde junio del 2007, que tomó el poder por la fuerza, abusando del pueblo palestino de sus recursos. Por eso la situación es como es. ¿Qué se esperaba? ¿Que Hamás dispare cohetes hacia la población civil israelí e Israel abra las puertas sin ninguna limitación? Vengan, mátenos. ¿Pueden pasar sin problemas? Yo me acuerdo cuando yo iba a Gaza y desde que Hamás tomó el poder dejé de ir porque era una amenaza inminente a los periodistas. En muchos casos, más que nada, si podían comprender que soy judía. Yo iba a menudo a Gaza a entrevistar a gente. Yo entraba de mañana temprano para aprovechar el día con numerosas entrevistas a civiles, a gente de todo. Era antes del gobierno de Hamás, como dije antes. Y del otro lado yo veía la cantidad enorme de palestinos que salían de Gaza temprano a la mañana a Israel para trabajar y ganarse el pan dignamente y mantener a su familia, lo cual todos merecen, también los palestinos. Eso se interrumpió cuando Hamás tomó el poder y convirtió a la Franja de Gaza en una base de lanzamiento de cohetes hacia Israel. A pesar de eso, Israel dio la chance y se reanudó en los últimos meses el ingreso de trabajadores palestinos, 18.000, yo antes dije casi 20.000, exactamente 18.500, lo cual se interrumpió nuevamente el 7 de octubre. Ana, sin embargo, es necesaria una claridad. Usted habla de mentiras de difamación por parte del Ministerio de Salud gazatí, diciendo que es el Ministerio de Salud el que habla de una posible hambruna en Gaza. Sin embargo, esto no es cierto. Es la ONU la que ha advertido de una hambruna inminente, que son las palabras que ha utilizado Naciones Unidas al respecto. Y OCHA, que es un organismo, el organismo humanitario de Naciones Unidas, ha demostrado cómo la ayuda humanitaria ha disminuido en Gaza desde la guerra, pues antes entraban en promedio 500 camiones con ayuda y las cifras de OCHA es que ahora cada día entran 200, es decir, menos de la mitad de los camiones que antes entraban, pues los puertos los controlan o las entradas las controla el ejército israelí. Inés, ¿qué le responde usted al respecto? Y si también usted puede hablar sobre qué significa este restablecimiento de una calma sostenible y por qué no hablar de un cese al fuego directamente. Ante todo, María Clara, es muy lamentable que, en efecto, las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos que cumplan una labor sagrada si la cumplen fielmente, pero en la práctica, diversas organizaciones, también las propias Naciones Unidas, se hacen eco de la información que sale, sí, insisto al respecto porque me consta de forma clarísima, repiten la información que sale desde Gaza, de Hamás, presentando como fuente supuestamente legítima Ministerio de Sanidad en Gaza, que suena, ¿verdad? Una gente normal eso en cuanto a los muertos en Gaza. Sin embargo, lo de los camiones es una cifra directa de OCHA y en cuanto a la ayuda humanitaria son las cifras directas de Naciones Unidas. Hanna, pero vamos a darle la oportunidad a Inés de responder la pregunta. ¿Qué significa restablecimiento de una calma sostenible y por qué no hablar de cese al fuego? Si va con lo de la calma sostenible y no el alto al fuego y no la justicia y la paz y los derechos para los palestinos, va con el argumento de la invitada. Yo casi lastimo, yo no quiero responder a este tipo de argumento, lo conozco, ¿no? Como lástimo como la población israelí y los israelíes deshumanizan tanto, han deshumanizado tanto a la población palestina, con desconexión total a lo que viven los palestinos, que hay este argumento de que nosotros somos responsables de la violencia, de la colonización, del genocidio contra nosotros.
Este argumento lo conocemos y la verdad es que estamos hartos de de tener que justificar nuestra humanidad, de tener que justificar por qué tenemos derecho a la dignidad y a la justicia y a la libertad como cualquier pueblo del mundo. Eso es la realidad. Entonces, lo vemos, este tipo de argumento que se usó desde la primer ministra Golda Meir en el pasado y ahora, de decir que nosotros estamos responsables por la situación y por la violencia y por matar a nuestros hijos, etc. Este argumento lo conocemos. Y entonces esto lo va a usar Israel, lo va a rehusar. Y lo va a rehusar ¿por qué? Porque ahora el plan para la calma y para no un alto al fuego y no una salida de Israel de Gaza es porque el gobierno de Israel y los israelíes quieren reocupar Gaza. Hay oficinas de arquitectura. Jared Kushner en los Estados Unidos con amigos israelíes han hablado de cómo van a construir otra vez colonias en Gaza. Esto se habla en el Parlamento israelí, entre ministerios, se habla de cómo van a reocupar Gaza. Entonces, lo siento, pero este argumento de decir que todo esto es jamás destruir a todas las universidades en Gaza, destruir a todas las escuelas, destruir a casi todos los hospitales, dejar mujeres dar parto sin anestesia, todo eso no es para destruir a Hamas y no es nada de la propaganda israelí que siempre va a decir que si nosotros, palestinos, vamos a luchar de manera no violenta, ir a la Corte Internacional de Justicia o ir a la Corte Internacional Criminal, van a decir que es antisemítica, van a decir que es terrorismo diplomático. Si vamos a la ONU, dicen que es terrorismo diplomático. Entonces, cada paso y cada cosa que los palestinos van a hacer para resistir y para hacer ruido, todo eso va a continuar a estar fundamentalmente luchado por Israel, que desde 100 años y desde el 48 lo que quieren es desplazar a la población palestina y tener un Estado para los israelíes, para que los judíos tengan más derechos supremacistas y que los palestinos sean o aislados o echados. Y eso entonces es lo que está pasando ahora, porque el status quo que había en octubre 6 era una especie de calma. Y la calma que es, en las palabras de los israelíes y de sus aliados Estados Unidos y occidentales, la calma es cuando no se mata a israelíes, cuando los israelíes pueden vivir libres y totalmente aislados de los palestinos. Para los palestinos, quiero decir lo que es calma. Para los palestinos, la calma que había en octubre 6, en el 2022 y en el 2023, eran los 2 años más donde se mató a más palestinos desde 2 décadas, desde la segunda intifada. Inés, la interrumpo porque se nos acaba el tiempo y quiero ir sobre un punto que usted mencionó y que es el que está generando una de las mayores divisiones entre Hamás e Israel, y es qué debe pasar con las fuerzas israelíes que están hoy en Gaza. Hamás dice que un cese al fuego debe llevar a que esas fuerzas israelíes salgan de Gaza, mientras que la versión del gobierno de Benjamín Netanyahu es que deben permanecer allí para garantizar la seguridad de los israelíes. Y al respecto, Estados Unidos no ha tomado una postura, pero sí le ha dicho a Hamás, Blinken lo mencionó en su séptima gira por Medio Oriente directamente desde Tel Aviv, y dijo que Hamás debería tomar este acuerdo como está. Hanna, ¿debe o no salir el ejército israelí de Gaza una vez se cumpla este cese al fuego? No es de descartar que al final salga. No sé, no estoy en las salas en las que se están debatiendo los detalles. Lo claro es que el ejército israelí entró a Gaza, no es una guerra de venganza, no solo porque Hamás cometió la masacre que cometió el 7 de octubre en el sur de Israel, matando a más de 1.200 personas, la enorme mayoría civiles, secuestrando a 253 personas, también la mayoría civiles, dicho sea de paso, como mencioné antes, también algunos musulmanes y decenas de trabajadores cristianos, budistas,
sino porque además de haber hecho eso, los líderes de Hamas, por ejemplo, Ghazi Hamad y otros, en entrevistas que concedieron el mes de octubre, dijeron explícitamente que habrá otro 7 de octubre. Y algo general hay que recordar, nada del sufrimiento que se está viviendo ahora ocurriría si los palestinos hubieran aceptado en repetidas ocasiones las propuestas negociadoras que hubo, que de haberse concretado ya tendrían hace décadas un Estado palestino. Lo rechazaron con el papel protagónico del mufti Haj Jamil el-Husseini en el 47, la resolución de la ONU que propuso la partición en un Estado judío y otro árabe. Lo rechazaron después de la guerra del 67, los 3 no de Jartum. Lo rechazaron en infinidad de propuestas de Bill Clinton, de Bush, muchas propuestas que hubo en el camino. El secretario de Estado John Kerry en su momento debe estar todavía esperando la respuesta de Mahmoud Abbas. Siempre dijeron lamentablemente que no. Si se hubiera aceptado ya en el 47, dentro de una semana los palestinos estarían celebrando junto a los israelíes 76 años de independencia. ¿Cuántos años desperdiciados? ¿Cuánto sufrimiento en vano por haber dicho siempre que no? Para nuestra última pregunta les voy a pedir que sean muy concretas, que se nos acaba el tiempo. Inés, quiero preguntarle sobre Rafah, ya que un operativo militar por parte de Israel sigue sobre la mesa de manera paralela a las discusiones sobre un posible cese al fuego o no. ¿Qué debe ocurrir en Rafah? No se tiene que tener, si hay la ofensiva en Rafah, está claro que el genocidio va a ser total y estamos ya en otra limpieza étnica de los palestinos, ¿no? Que ocurrió en varias ocasiones, 48, 67. Si esto ocurre en Rafah, es un territorio donde hay 1,5 millones de personas, donde solo había 200.000 personas antes. Entonces, la situación es dramática. La presión internacional y diplomática tiene que evitar y presionar a Israel. Otra vez, no habrá solución sin poner fin a la impunidad internacional de Israel, que viola desde el día 1 el derecho internacional una vez y otra cada día. Entonces hay que presionar para que esto no ocurra, y esto sería realmente la catástrofe. Ya está aquí, ya está demasiado tarde, ya estamos tarde, pero hay que evitar realmente lo peor que podría llegar, que es la invasión de Rafah, donde se están ni siquiera no puedo describir el terrible que es la situación ahí. Y al respecto, Blinken desde Tel Aviv afirmó que Estados Unidos no puede soportar o no puede respaldar mejor un operativo militar en Rafah si no hay un plan humanitario. Hanna, ¿qué debe pasar en Rafah según usted? Bueno, que justamente es por el tema del deseo de evacuar a los civiles, a la mayor cantidad de civiles posible, porque, como se ha dicho antes, una gran cantidad del norte, dicho sea de paso por instrucciones de Israel para alejarlos de la guerra del norte, se fue desde allí hacia el sur y llegaron a Rafah sin un plan de evacuación ordenado. No se quiere concretar ese operativo. No quiere decir que no pueda haber acciones puntuales, pero como operativo de gran escala, Israel lo habría realizado ya si hubiera podido ya implementar ese plan de evacuación de los civiles, algo que es evidentemente complicado. No está claro si las opciones, o sea, si existe una disyuntiva que se ha dado así en los titulares en la prensa israelí, Rafah, en hebreo Rafiah, o un acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados. No está claro si realmente es una cosa o la otra. Ayer Netanyahu dijo que el operativo en Rafah es ineludible porque allí están los últimos batallones armados de Hamas que funcionan como tales, y además se estima que los 133 secuestrados están ahí. Dicho sea de paso, antes se habló de la liberación de 20 o 33 porque quizás sean solo ellos con vida, los demás fueron asesinados por Hamas. Y al respecto, si hay una operación militar en Rafah, ¿esto alejaría aún más la posibilidad de una tregua, Hanna, muy brevemente? Muy posible que, si ahora Israel entrara a Rafah en forma masiva, cabe suponer
que eso podría complicar las negociaciones, aunque hay también quienes dicen que justamente una presión militar intensa es lo que hace que Hamás acepte las condiciones necesarias para una tregua, pero Sí. realmente es difícil aventurarse a afirmar qué va a suceder. ¿Y esto alejaría la posibilidad de una tregua, Inés? Lo que quiero decir que hay que realmente entender que ya han destruido a todo el territorio de Gaza, aparte de Rafah. Yo estoy harta de que hablamos de un elemento que es solo un elemento de lo peor, que ya tenemos que parar ya, porque el genocidio ya ha pasado y está pasando. O sea, hay que parar ya. No es cuestión de carta de negociación o no. Hay que decir no. O sea, los Estados Unidos son muy hipócritas porque han financiado un genocidio y ahora dicen que hay una oferta muy generosa. No, hay que parar ya, ya es demasiado tarde. Entonces, esto ya hay que parar ya. Y no es cuestión de negociación o no. Se necesita alto al fuego, se necesita sacar a Israel de Gaza y se necesita poner fin a la ocupación militar, punto. Inés Abdel Rasek y Hanna Beris, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y por poner aquí sus posturas. La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y los invitados a cargo de Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con la señal de France 24 en español.